Entonces vamos a tratar de dar claves muy exactas para la comprensión del texto. Entonces, este es otro material que empezamos viendo al principio, pero que no era fácil que lo tuvieran ustedes por lo grande que es el contenido, por lo extenso, ¿verdad? Entonces, pero hoy lo vamos a utilizar porque sí dimos algunos comentarios a través del curso sobre eso, pero vean aquí, habla de una clave de lectura. Es importantísimo eso. Cómo entender, cómo tener una clave para poder leer la Sagrada Escritura, pero específicamente cuando nosotros estamos hablando de los evangelios, pues acuérdense que la palabra según, proclamación del Santo Evangelio según. Eso tiene mucha importancia que nosotros tenemos que captar, que es un enfoque desde una perspectiva, desde la perspectiva de las comunidades de Juan, que fueron ya, dijimos, eso lo dijimos al principio, fueron muy posteriores, casi finales del siglo I, siglo II. Entonces ya había mucho desarrollo en las comunidades. Ya habían criterios que se encontraban que ya eran llamados como herejías. Entonces aquí en esto, hemos visto que el Evangelio de Juan, porque eso lo vimos, no es que hoy vamos a repetir todo lo que hemos visto, pero vamos a dar síntesis de claves. Entonces, y para que ustedes comprendan por qué ustedes debían leer, pues, del capítulo 18, versículo 28 al 19, 16, en relación a Pilato y pues, la sentencia de Jesús desde Pilato, y ver ustedes comparándolo con los sinópticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya dijimos que la clave de lectura en el Evangelio de Juan tiene dos modos, ¿verdad? Dice aquí que hay muchos puntos que aclarar para entender el Evangelio de San Juan. Entonces, por una parte, tenemos que tomar en cuenta el tiempo, la época, en primer lugar, ¿verdad? Entonces, en que se pone por escrito. Fíjense que si ustedes van viendo en su Biblia, en la introducción, y siempre recomendarles que la Biblia sea, pues, por lo menos del pueblo de Dios o Jerusalén, una Biblia de estudio. La Latinoamérica no creo que tenga esa información. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen la del pueblo de Dios, ustedes en la introducción van a encontrar casi todo lo que hemos visto en la clase. Entonces, por ejemplo, van a encontrar las fases cuando habla del aspecto literario. Van a encontrar que se hicieron varias redacciones. Aquí está, en mi Biblia está. Entonces, yo me imagino que en la de ustedes también. Ahí está la primera redacción, la segunda redacción, la tercera, lo tienen en la introducción. Entonces, eso es importante entender, porque dijimos que Marcos había sido prácticamente el primero, es muy esquemático. Luego habíamos dicho que Mateo y Lucas desarrollan su evangelio más desarrollado, más elaborado, eh, y hablamos de que el objeto de los evangelios, la razón por la que se escriben, no solo es para que no se pierdan lo que Jesús dijo e hizo, sino también porque habían muerto todos los testigos oculares, y más en el tiempo de Juan y las comunidades de Juan, pues ya hay pocos, ya son generaciones muy tardías. Entonces hay que tomar en cuenta eso como clave de lectura. Hay que tomar en cuenta eso. Y cuando tomamos en cuenta eso, que es pues el momento que se escribió, ¿qué es lo que vamos a ver ahí como clave de lectura? Pues vamos a ver cómo eran las comunidades, qué problemas tenían las comunidades. Entonces, fíjense bien, como clave de lectura. En el judaísmo, todo estaba centrado en la ley. En el Evangelio de Juan,
todo está centrado en la persona de Jesús. Punto número 1. Punto número 2. En los sinópticos tenemos mucho material, tenemos el mensaje de Jesús, se centra en el reino de Dios, ese es su mensaje. Jesús, su misión es proclamar el reino de Dios. ¿Cómo lo proclama? Pues lo proclama con dichos, con hechos, con gestos, esos hechos que son milagros, exorcismos, esos dichos que son parábolas. Nada de eso encontramos en el Evangelio de Juan. No encontramos milagros, no encontramos parábolas, ni milagros, ni exorcismos, ni encontramos tampoco temas importantes de la liturgia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan no está el Padre Nuestro, en el Evangelio de Juan no está la transfiguración, en el Evangelio de Juan no están las bienaventuranzas. Imagínense que son temas litúrgicos muy importantes. Cuando estoy hablando de liturgia, estoy hablando de la misa, ¿verdad? Entonces estoy hablando de la liturgia eucarística y vimos que otras cosas no está el tema de Getsemaní, así como se desarrolla Jesús sufriendo. No, pues no hay muchas de lo que hay en lo sinóptico. Sin embargo, dijimos que la primera elaboración era muy similar a la de Marcos, pero luego se fue editando, se fueron editando elaboraciones más, diálogos, discursos. Y entonces es muy importante tomar en cuenta cómo eran las comunidades. Obviamente, ya se los dije, son generaciones posteriores, ya comunidades formadas con criterios encontrados de quién es Jesús. Entonces, el Evangelio trata de ubicar. ¿Y qué es lo que ubica? Lo importante es la fe en Jesús. Un paso gigantesco del judaísmo, porque lo importante en el judaísmo es la ley, cumplir la ley y hacerla realidad. En el Evangelio de Juan es creer en Jesús, escuchar sus palabras y hacerlas vida. Entonces, ya vemos una diferencia. Entonces, ¿por qué no hay un Padre Nuestro? Bueno, porque hay muchas palabras que van a identificar quién es Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en los sinópticos tenemos que el mismo Dios, pues, en el bautismo dice que Jesús es su hijo. En el Evangelio de Juan no encontramos eso, sino que es Jesús quien totalmente dice lo que el Padre quiere que diga, hace lo que el Padre quiere que haga, es testigo de quién es el Padre. Jesús es pues realmente la palabra del Padre, que es lo que vimos en el prólogo. Entonces, ¿por qué no hay una oración del Padre Nuestro? Porque, o en Lucas, que Jesús está orando constantemente. Bueno, porque en el Evangelio de Juan hay una palabra que es permanezcan, permanezcan. O sea, el permanecer en Jesús y Jesús que permanece en el Padre hace que haya una sincronización, una sintonía y la forma de oración pues es siempre 24 horas. No es solo cuando uno está en el templo, es siempre porque permanece, porque está. Entonces, las bienaventuranzas pues obviamente se centran en el hecho de que bienaventurado el que cree en Jesús. Está en los 7 signos. ¿Crees tú, crees Marta, crees que yo soy la resurrección y la vida? El ciego, ¿crees tú en el que estás viendo? Y así vamos a ver la samaritana que la vimos, también crees en y va a proclamar quién es Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener esa clave, esa distinción de quién es Jesús en el Evangelio de Juan, y ya lo vimos en el prólogo, ¿verdad? Dijimos que era una cristología descendente porque desciende desde siempre. En cambio, dijimos que en Mateo y en Lucas, pues es a partir de la anunciación, tanto a José como a María,
que nosotros sabemos quién es Jesús a través del ángel. En cambio, en el prólogo de Juan, nosotros sabemos quién es Jesús porque su existencia es, cuando dice el prólogo, en el principio no es, quiere decir que inició, es desde siempre. Bueno, entonces, esos son dos elementos de claves de lectura. Uno, lo que eran las comunidades, o sea, tenemos que entrar en ese mundo de las comunidades ya de bastantes generaciones después de la muerte y resurrección de Jesús, y tenemos que centrarnos en la persona de Jesús como objeto de fe. O sea, pero creer no es solo, ay, sí, yo creo en Jesús. No, si yo le creo en lo que dice, le creo en lo que hace. Cada signo es una catequesis, es un proceso de creer. O sea, la fe, en primer lugar, acuérdense que forma parte de las virtudes teologales, o sea, son dadas, vienen de Dios, Dios. Entonces, no es igual que las cardinales, ¿verdad? Que nosotros podemos aportar. En cambio, las virtudes teologales vienen de Dios y la fe en Cristo, Jesús lo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, está claro que es un don, es un regalo y por supuesto que Él se hace presente, pero nosotros, Él es el que siempre va a tener el protagonismo en el Evangelio de Juan, pero tiene que ver con su misión. Entonces, esa es como la clave fundamental, tomar en cuenta las generaciones y tomar en cuenta la persona de Jesús como objeto de fe. Lo que Él hace es para creerle, no creer en Él, creerle quién es Él, como dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien eres. Entonces, parte del trabajo, que era esto, el relato de la muerte de Jesús como relato de la glorificación, pues ustedes tenían que comparar o tienen que comparar con los sinópticos. ¿Qué es esto? Tienen que comparar los poquitos versículos que yo les di que están centrados en el reinado de Jesús. Jesús es rey. ¿Cómo puede ser rey? Bueno, pues ya lo dijimos en la sesión anterior, a través de una parodia, o sea, una burla en el Evangelio de Juan. Pareciera que que están haciendo una burla hasta para poner el letrero de Jesús, rey de los judíos, pero realmente es una verdad lo que está pasando ahí. Y la cruz, pues es el trono, es la entronización, la corona, el manto, eso lo dijimos hace 8. Entonces, eso también lo tenemos que comparar con los sinópticos, que es diferente, que ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer, que al final la respuesta es esta de ese trabajo. Pues ese relato de Pilato lo que va viendo es que Jesús es inocente, Pilato entra, sale, queriendo probar su inocencia. Pero anteriormente se va desarrollando todas las etapas donde a Jesús lo coronan, donde a Jesús le ponen el manto, donde le ponen el cetro y luego lo llevan a la cruz. Entonces, todo eso a través, como que fuera un chiste, una burla, pero es una verdad, ¿verdad? Entonces, es importante comparar, que este era el trabajo que ustedes tienen que hacer como trabajo final. En ese punto, los relatos sinópticos para ir entendiendo el núcleo que es lo que nosotros tenemos, lo que realmente tenemos en los 4 evangelios. Y por eso decíamos en su momento que los evangelios, los 4, empezaron la predicación a partir de la pasión y muerte de la resurrección de Jesús. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque de eso sí hubo testigos oculares. Sí hubo gente que vio exactamente lo que pasó. Por supuesto que ustedes van a encontrar divergencias o diferencias entre ese pasaje de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con los sinópticos.
En cuanto a las personas que estaban, pareciera que en los sinópticos están a la distancia y pareciera que en Juan están más cerca. También el tema, no hay un centurión como en Mateo y en Marcos al final, tampoco hay un diálogo entre Jesús y los ladrones, en fin, tampoco Jesús pega un grito todo todo ahogado en angustia porque muere. No, no hay nada de eso. Entonces, es importante que nosotros, entonces ese según San Juan, nosotros encontremos la razón por la cual nosotros decimos que Jesús es sumo sacerdote, por la cual decimos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no se hable del reino de Dios, pues aquí vemos que la misión de Jesús, ¿cuál era entonces en el Evangelio de Juan? Pues revelarnos al Padre. Y básicamente van a utilizar ciertas palabras para esa misión. ¿Y cuáles son esas palabras que va a ir utilizando? Pues va a ir utilizando Hijo de Dios, Hijo unigénito. Entonces tenemos que ver cómo es Jesús en esa comunidad. ¿Quién es Jesús? Y entonces vamos viendo los datos que van proporcionando los evangelios. Y en los sinópticos tenemos que el centro es el reino de Dios. Ese es el mensaje central de los sinópticos. Jesús predica el reino de Dios. Entonces, en cambio, en el Evangelio de Juan, Jesús pues revela quién es Dios, cómo es Dios. Y básicamente, aunque no hay una oración del Padre Nuestro, pero Jesús pues dice que el Padre y él va revelando constantemente su identidad de hijo, sin decir que es el hijo unigénito. Entonces, aquí, espérenme un momentito que estoy dando entrada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que poner atención y que no está tan difícil, y si no tienen texto tampoco es difícil porque lo tienen en la introducción de su Biblia, tienen cómo es el camino histórico de Jesús y por qué decimos que Jesús es camino para llegar al Padre, verdad para conocer el Padre y vida para regresar al Padre, o sea, vida eterna para vivirla con el Padre. Entonces, este contexto del cielo, pues no está aquí en el Evangelio de Juan. O sea, simplemente el retorno al Padre, pues es a través de la muerte, no hay otra manera de regresar al Padre, se tiene que pasar por la muerte. Y entonces, no es que vamos a ir al cielo según el Evangelio de Juan, vamos a regresar al Padre, porque Él es la meta, Él es el origen y Él es la meta. Y así fue para Jesús, Él fue el origen, Él es el origen de Jesús, es la palabra hecha carne, y Él es la meta. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, todas esas son claves para que nosotros podamos entender la centralidad de Jesús en el Evangelio de Juan y no distraernos que Jesús está haciendo milagros para no quedarnos con un Jesús milagrero o exorcismos para no quedarnos con el tema pues del demonio. Aquí se habla del mundo, de las tinieblas que no son recibidas, porque ese es el pecado grave en el Evangelio de Juan, no creerle a Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Dice la oración sacerdotal, conocerte a ti, Dios verdadero, Padre verdadero, y al que enviaste. O sea, Jesús es un enviado, es el Hijo enviado a una misión. Entonces, eso no lo tenemos en los sinópticos, eso lo tenemos en Juan, y a eso se llama teología de Juan. Entonces, nos puede quedar claro de que hay una teología de Marcos, una de Lucas, una de Mateo, una de Pablo, una de Juan. Son teologías. ¿Qué quiere decir eso? Son perspectivas, son reflexiones
que son adecuadas a los destinatarios, a quienes van dirigido, al contexto. O sea, entonces está hablando de la persona de Jesús, está queriendo que nosotros hoy entendamos quién es Jesús y nos fijemos en lo central. O sea, que el Evangelio de Juan coloca a la persona de Jesús como tema central. Y ese tema central, pues nadie me quita la vida, yo la doy, o sea, igual que el Padre que lo da todo, Jesús lo da todo también, y lo da hasta su última consecuencia, su misión la cumple hasta la última consecuencia. Hablábamos que tampoco hay un beso de Judas, ¿verdad? Sino ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, la palabra yo soy, la hora, esas palabras son claves en el Evangelio de Juan y no la encontramos en los sinópticos. O si las encontramos, no la encontramos con la intensidad o las veces que se dice en el Evangelio de Juan. Entonces, en el Evangelio de Juan, cuando el diálogo repite y repite y repite lo mismo, pues es porque eso es lo que es Jesús. Cuando el discurso es tan largo y a veces porque somos distraídos nos perdemos en el discurso, hay que regresar porque como dice aquí en la introducción, habla de la herejía que hay en el tiempo de las comunidades de Juan y habla del docetismo. Dice, la persona de Jesús ocupa el centro del mensaje en Juan. Su estilo descriptivo es intencionalmente realista, quizá como reacción contra los que negaban la realidad humana del Hijo de Dios. O sea, los que pensaban, todavía hoy hay gente que solo se acerca a Jesús pidiéndole cosas, ¿verdad? Que haga, porque es Dios, está bien eso. Pero aquí dice que los que negaban la realidad humana. Entonces, quiere decir que Jesús humanamente, pues eso no hay que mutilarlo, no hay que quitarlo. Y el Evangelio de Juan es para eso, para que nosotros valoremos y demos gracias, porque realmente nosotros lo primero que debemos de agradecer, y no es con tanto canto y tanta cosa, sino que realmente agradecer que somos parte de la creación, en el proyecto de Dios somos parte de su creación y somos parte de su proyecto de salvación. Agradecer el que somos redimidos, el que somos salvados y gracias a los méritos de Cristo podemos retornar al Padre, porque al final ese es el tema. O sea, creer en Jesús es tener claro lo que él luego dice, voy a la casa de mi padre, y no es que el padre tenga casas, ¿verdad? Porque es un espíritu, pero pues es una forma metafórica de decir, voy, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los diría. Entonces, es decir, es el Padre, el cielo, pues es el Padre, ¿verdad? Y por eso aquí no hay Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesús, porque Jesús es el templo, porque Jesús es las fiestas judías, él las asume, él las representa. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir el alimento eucarístico, nosotros pues recibimos a Dios mismo, que no es que nosotros lo vamos a digerir como cuando comemos un pan, que nosotros hacemos la digestión, no es así, sino que la condición de divinidad es quien nos asimila a nosotros. O sea, todo eso se ve con los gestos y la práctica, ¿verdad? Por eso dice el Papa Francisco, quien va a misa y sale igual o peor de como entró, sale más aburrido, más cansado, pues algo malo está pasando ahí. A saber por qué va, pues, pero algo malo está pasando ahí. Eso no lo digo yo, lo está diciendo en este mes el Papa Francisco. Bueno, entonces, por eso dice que al comienzo Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué buscan? Aquí no pregunta
¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunta al principio a sus discípulos en el capítulo 1, en el prólogo 18, 38, ¿qué buscan? Y es lo mismo que Jesús le pregunta a María Magdalena cuando va al sepulcro. ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Entonces, esa cuestión es importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Es eso. ¿Qué buscamos cuando vamos a la Eucaristía? Pues obviamente pareciera que, aunque Eucaristía es acción de gracias, pero parece que solo vamos a pedir y a pedir y a pedir que esto, que el otro, que el otro, que el otro, pero es la acción de gracias. ¿Que dónde empieza la acción de gracias? Pues empieza en que el hecho que formo parte de la creación, formo parte de los méritos de la encarnación, de la redención y pues de la resurrección, ¿verdad? Entonces todo eso está como encapsulado y entonces nosotros tendríamos que dar una respuesta clara a eso. Entonces, por ejemplo, vemos que en el Evangelio de Marcos, pues ya les decía que es en el bautismo donde se presenta que Jesús es hijo de Dios. Sin embargo, aquí en Juan, pues básicamente es la palabra hecha carne, luego está toda esa revelación de que regresa el Padre para que venga el Espíritu y el Espíritu que es el amor entre el Padre y el Hijo, pues que ese amor, al estar ya unido el Hijo y el Padre, pues ese espíritu se queda desparramado, por decirlo de una manera, entre todos nosotros. Entonces ahí tenemos la revelación de la Trinidad que desciende a esta historia humana con la misión primaria de que demos a conocer el amor del Padre, porque todas estas cosas que pasan es porque Dios es amor, ¿verdad? No pasa por otra cosa, pasa porque es la manera como Dios manifiesta su amor. ¿Y cómo manifiesta su amor? Pues queriendo, haciendo, más que queriendo, haciendo que nosotros podamos tener un retorno a Él, de donde salimos de Él y entonces regresamos a Él. Entonces dice aquí en su Biblia que dice que para captar el alcance de la misión histórica de Jesús que nos presenta el Evangelio de Juan, oigan, hay que sumergirse en el mundo simbólico de las Escrituras. Sí, cuando habla de luz, es una manera simbólica, por eso hablamos de que la primera parte era el libro de los símbolos, 7 símbolos, 7 signos. Hicimos la diferencia entre signo y símbolo. Luz, tiniebla, agua, vino, bodas, camino. Pero por encima de todo resuena en su evangelio el yo soy y la hora de Jesús. Entonces, eso hay que verlo con atención y de alguna manera, simultáneamente, hay que adherirse a la fe del ciego, de la samaritana, de Marta, de cada personaje que va saliendo ahí, pues nosotros, pues adherirnos a la fe de ellos, pues si lo creemos, ¿verdad? Eh, Más o menos eso lo tienen ustedes en su Biblia. Y luego dice que tenemos que leerlo con atención, con cuidado, no rápidamente, no en urgencias ni así por salir del paso, sino que se supone que si solo vamos a misa los domingos, tenemos 7 días para ir preparando las lecturas del domingo, para ir entendiendo qué nos va a decir Dios el domingo para poderle responder, porque se trata de eso, es un diálogo, ¿verdad? Entonces el Evangelio de Juan, por supuesto, ya dijimos hace 8 días que no lo leemos casi en el año litúrgico, es más que en la Pascua, que se lee todos los días, se lee completo durante esos 50 días, se lee el Evangelio de San Juan.
Pero bueno, pues ya tendrán la Pascua del año entrante para hacer la prueba, ¿verdad? No sé si tienen dudas, preguntas, porque hay otra cosa que les quiero decir, pero ya nos quedan 7 minutos por si tienen alguna pregunta. Perdone, licenciado, la Biblia que usted tiene ahí, ¿qué es? Porque yo reviso la mía que es latinoamericana, no me aparece nada en el pie de página como que usted menciona ahí todo eso. Porque también les acabo de decir que en esa Biblia no es de estudio y que en esa Biblia no les va a aparecer. Yo ya se los he dicho varias veces que tienen que tener una Biblia. Esta es la del pueblo de Dios. Esta es la del pueblo de Dios. Entonces tienen que tener una Biblia de estudio para que tengan esas referencias, ¿verdad? La Biblia Latinoamérica no tiene esas, tiene mucha información, pero no de estudio. Es más bien, no sé, no, es como una Biblia eh, que dijera yo, muy acoplada a nuestro lenguaje, a nuestra manera de, no sé si de pensar, pero no es de estudio. O sea, lo que pasa es que para estudiarla tenemos que tener las verdaderas líneas que nos van orientando al estudio, ¿verdad? Acuérdense que hay muchas Biblias y hay Biblias para niños, Biblias para jóvenes, Biblias pastorales, Biblias, o sea, son distintas ediciones. Entonces, pero como ahorita estamos estudiando, nosotros necesitamos una Biblia. No quiere decir que esa no sirva, claro que sirve. Lo que no le ayuda es los comentarios, porque no son para estudiar, son tal vez para meditar, no lo sé, yo no he leído la Latinoamérica con detalle, pero sí sé que no tiene esa información. Entonces nosotros necesitamos una Biblia de estudio y necesitamos también un catecismo. Necesitamos para ir corroborando lo que nosotros, pues el magisterio de la iglesia nos transmite a través del catecismo como doctrina, que la doctrina sale del dato revelado, no es que se lo haya inventado ningún papa, ningún obispo o cardenal, ¿verdad? La doctrina católica sale del dato revelado. O sea, el dato revelado es la Biblia. Pero yo debo de entender el dato revelado para luego entender mi doctrina. Es lo que los papas han dicho desde Vaticano II, da razones de la fe, ¿verdad? Entonces, fíjense, no sé si tienen otra pregunta, ¿no? ¿Aló? ¿No hay preguntas? ¿Se les fue la luz o están por ahí todavía? Por acá la estamos escuchando, licenciada. Bueno, entonces no tienen dudas, ¿verdad? Bueno, entonces vean prácticamente cuando no hay en el Evangelio de Juan ni exorcismos, ni milagros, ni el reino de Dios, sí se menciona unas 2 veces, pero no como los sinópticos, porque la cristología de Juan tiene un punto fundamental de referencia en Dios. Y entonces aquí tenemos desde el principio, capítulo 1 y luego en el capítulo 16, que se pueden ir verificando en el mismo evangelio. Acuérdense que hemos hablado de las concordancias, ¿verdad? Que están al margen. Entonces vean que Jesús sabe que ha salido de Dios y que vuelve a Dios. Entonces Jesús habla las palabras de Dios, hace las obras de Dios, pero resulta que Dios es su Padre, ¿verdad? Entonces, en una palabra, Jesús es el revelador, el que da a conocer al Padre. ¿Qué es lo que nos revela Jesús del Padre? ¿Qué es lo que nos dice aquel a quien llama Padre? Pues nos va diciendo justamente en cada uno de las catequesis lo que el Padre hace, ¿verdad? La presentación de Juan en este punto se identifica entre Jesús y el Padre, hay una identidad, hay una filiación, hay
hay una permanencia constante, ¿no? A pesar de que son dos realidades diferentes, porque Jesús es humano, se ha hecho humano, se encarnó, puso su tienda entre nosotros, ¿verdad? Entonces, y según Pablo va a decir en el himno cristológico a los filipenses, dice, se despojó de la divinidad. Dice, no vio como codicioso ser Dios, ser poderoso, no lo vio como una codicia, así como nosotros que ambicionamos tanto el poder, el prestigio, todo eso. Bueno, Jesús no lo vio así. Siendo Dios, se despojó, se anonadó, se hizo nada. O sea, se hizo humano. Aquí hay otro criterio que hay que tener. ¿Quiénes somos nosotros y quién es esa realidad a la que nosotros llamamos Dios? O sea, nosotros somos criatura, creación. Por lo tanto, somos limitados y no merecemos. El Salmo dice, ¿quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Quién puede? El hombre de manos limpias, de corazón sincero, que no, bueno, nadie puede entrar, nadie. Ajá, por méritos de Jesús, por eso es el camino, ¿verdad? Por méritos de Jesús, porque eso lo decía el prólogo, y a quienes creyeron en él les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Ah, pero hay que creer en él, creerle. Y creerle es lo que dice. Ahorita en Mateo se ha estado repitiendo el que tiene oídos que oiga, el que tiene, pues, en las parábolas, ¿verdad? En las parábolas del sembrador, de la cizaña, todas esas parábolas, pues esa es la referencia. Pues nosotros tenemos que saber quiénes somos y somos pues una creación, una criatura limitada, contingente. ¿Qué dice el Salmo? Hoy es y mañana